Bueno, óiganme, queridos y queridas, ¿les llegó, además del correo, un PowerPoint y un archivo de Word? Después Yes. ténganlos a mano porque los vamos a ver. Primero voy a exponer algunas cositas y después vemos esos archivos. Bueno, vamos a comenzar. Como siempre les recuerdo al principio, silencien por favor sus micrófonos, sobre todo la Juli que está con el mate y que la gente no se escucha. Y cuando quieran intervenir los activan. Eh, Eso. Y nada. Hablen todo lo que quieran, pero mientras no hablen, por favor, el micrófono no silenciado. Perdón, Nada. Pablo, Sí, los archivos que mandaste los vamos a usar, o sea, los descargo. sí, la idea es enseguida, si Ok. llegamos con el tiempo, ver todo eso. Bueno, encuentro 6 de Sonríe o Muere. Durante el encuentro 4 y 5 estuvimos viendo una serie de saberes y de prácticas, de técnicas vinculadas al pensamiento positivo, coaching, programación neurolingüística y neuro lo que sea, ¿sí? Armamos todo un campo semántico en relación a los conceptos que allí se utilizan. Y hoy lo que vamos a abordar, vieron que en realidad dijimos que esta segunda parte trata del neoliberalismo. Bueno, hoy lo que vamos a abordar es el poder que está detrás de ese saber y de esas prácticas. ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Qué es el capitalismo? ¿Qué es la fase actual del capitalismo? ¿Sí? Se le llama de muchas maneras. Capitalismo tardío, eh, posmodernidad, se le dice a veces, sociedades de control, bueno, tiene mil nombres. La época actual en la que vivimos. ¿Sí? Entonces acá vamos a ver por qué este poder produce estos saberes y estas prácticas que vimos antes, que son coaching, programación neurolingüística y tal. Bien, hoy vamos a hablar entonces del neoliberalismo. Y en el campo semántico de los conceptos principales que vamos a trabajar hoy en relación al neoliberalismo, tenemos la idea de riesgo, si están tomando apuntes, riesgo, emprendedurismo, éxito y dispositivo de rendimiento goce, entre otros. Ya vamos a ir profundizando, pero como para empezar. Bueno, el encuentro pasado, en los últimos minutos del taller, alcanzamos a dar algunas breves ideas sobre el texto La nueva razón del mundo, ¿sí? Empezamos a trabajarlo sobre el final del encuentro pasado. Dijimos que para complementar este texto tenemos Postdata de las sociedades de control de Deleuze, Pedagogía del aburrido de Corey Lekowicz y Redes y paredes de Paula Sibilia. Sibilia, sí. Siempre pronuncio mal el apellido. Pero bueno, vamos a la nueva razón del mundo. Allí, algo que plantean estos autores es que en relación a la crisis del 2008, vieron que hubo una gran crisis del capitalismo en el 2008, la más grande después del crack de 1929-1930. Que a nosotros en Sudamérica nos llegó un tiempo después, no la vivimos tanto en 2008-2009, sino un poquito después. Pero estos autores desde Europa plantean, proponen y piensan que hubo un error de diagnóstico en relación a esa crisis de 2008, porque en ese momento se pensó, al transcurrir esa crisis, que era el final del neoliberalismo. Decía entonces, que hubo un error de diagnóstico, plantean estos autores, porque usualmente se interpreta el neoliberalismo como una ideología y como una política económica, que consiste en, ya dijimos, lo dijimos el encuentro pasado, el anti-intervencionismo estatal, o sea, un Estado que se retira, que quita regulaciones sobre los sistemas de salud, sobre las leyes laborales, que deja hacer al mercado. Sí se interpreta que eso es el neoliberalismo. Pero, siguiendo a Foucault y a la tesis
del poder productivo de Foucault, estos autores lo que van a decir es que el neoliberalismo no es solo un destructor de instituciones, un destructor de reglas, un destructor de seguridades sociales, sino que es, ante todo, un productor, porque el poder produce. ¿Y qué es lo que produce? Produce otras reglas, otras lógicas, produce maneras de vivir, produce también subjetividades. El neoliberalismo lo que va a producir es una competencia generalizada, una lucha económica entre todos. El neoliberalismo va a producir una competencia entre los estados. Los estados compiten con los estados. Las empresas compiten con otras empresas. Y los individuos compiten con otros individuos. Entonces, la tesis del libro es que el neoliberalismo es una racionalidad que estructura, que organiza la vida de todos y de todas, que modifica la conducta de todos y de todas, tanto de los gobernados como de los gobernantes, de todos. El neoliberalismo produce una subjetividad con ciertas características: competitiva, endeudada, financiera, contable, que toma riesgos, es muy importante esto del riesgo, ya lo vamos a profundizar, y una subjetividad responsable. Ahora vamos a ir profundizando todo. Entonces, el neoliberalismo no es la retirada del Estado, sino que es que la lógica del mercado se expanda hacia todas las esferas de la vida, hacia todas las esferas de la vida social, hacia el Estado, hacia el amor, hacia el deporte, hacia el ocio, todo. El neoliberalismo produce una subjetividad y expande su lógica a todos los ámbitos de la vida. Y esta subjetividad que produce es la del individuo que se concibe a sí mismo como empresa. La empresa es el modelo de la subjetivación en el neoliberalismo. Nos concebimos como empresa, que no es lo mismo que fábrica, ya lo vamos a desarrollar. Porque empresa da cuenta de la idea de emprendedor, de emprender, de proyectarse todo el tiempo. Eso es la empresa. El modelo de la fábrica es muy del capitalismo industrial. Es previo, está vinculado a los análisis de Foucault en Vigilar y Castigar. Esta es una cuestión posterior. Esto está vinculado a Postdata de las sociedades de control de Deleuze. No tanto sociedad disciplinaria, sino sociedad de control. Entonces, se produce un sujeto emprendedor. El individuo entonces, el individuo emprendedor va a buscar aumentar indefinidamente su capital, del mismo modo que lo hacen las empresas. Les traigo una cita. Dice el libro: se trata, de hecho, de producir una relación del sujeto individual consigo mismo que sea homogénea a la relación del capital consigo mismo. Una relación del sujeto con él mismo como capital humano que debe aumentar indefinidamente. O sea, este nuevo sujeto se va a concebir a sí mismo como empresa y va a buscar capitalizarse. Por eso las características son la competencia, la maximización de resultados. Hola, acá estoy. ¿Hasta dónde me escucharon? Venías diciendo que la lógica del mercado se estaba imponiendo a todo y tipo como que todo, al amor, al ocio, a todo estaba influido por esa lógica. Claro, que el individuo se concibe como empresa, que el individuo va a buscar aumentar indefinidamente su capital al igual que lo hacen las empresas. Que el modelo es la empresa y no la fábrica, porque la fábrica es propio del capitalismo industrial. El concepto de fábrica es el capitalismo industrial analizado por Foucault en Vigilar y Castigar. Acá no es la empresa, no es la fábrica, es la empresa. La empresa tiene que ver
con emprender, con proyectarse. La cita que les leía, se las leo de nuevo, dice: se trata de hecho de producir una relación del sujeto individual consigo mismo que sea homogénea a la relación del capital consigo mismo, una relación del sujeto con él mismo como capital humano que debe aumentar indefinidamente. Esto es lo que les decía recién, la lógica del capital se expande a todos los ámbitos de la vida, al amor, al ocio, al deporte. Todo va a regirse por la lógica del mercado. Y la subjetividad también. Por eso se produce una nueva subjetividad que se concibe a sí mismo como empresa, que busca capitalizarse y cuyas características son la competencia, la maximización de resultados, la exposición a riesgos. Esto de los riesgos es muy importante. Hay toda una apología de la incertidumbre y toda una apología de la flexibilidad. Juli, si podés ir abriendo la carpeta, que vamos a ver uno de los videos. Bueno, les decía entonces, este nuevo sujeto, que se va a concebir como empresa en el neoliberalismo, tiene características como competencia, maximización de resultados, exposición a riesgos, apología de la incertidumbre, apología de la flexibilidad. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con el tema del riesgo? Hay que elegir. Todo el tiempo estamos obligados a elegir. Es una paradoja. Obligados a elegir. El enfermo tiene que elegir su tratamiento. El estudiante tiene que elegir su formación y hacerse cargo después. Elegí la carrera. Después, si fracasás, es tu culpa. Tenés que elegir la mejor, la más eficaz, la más eficiente. El jubilado tiene que elegir la forma de ahorro. La AFJP, le diríamos acá en Argentina, en Chile AFP, u otro sistema, en qué lugares, con qué empresa, con qué forma de ahorro, ¿no? Todo el tiempo se invita y se obliga al sujeto a elegir. Me hace acordar, cuando yo era chico miraba Jugar con Hugo, que decía la bruja: adelante, elegí, estoy segura de que perderás. Bueno, es lo mismo. Adelante, elegí, estamos seguros de que perderás, ¿no? Elegí, elegí, elegí. Todo el tiempo elegir y todo el tiempo asumir riesgos, ¿sí? ¿Qué obra social vas a elegir? ¿Qué forma de ahorro jubilatorio vas a elegir? ¿Qué carrera como estudiante vas a elegir? ¿Qué tratamiento médico vas a elegir? Se propone el riesgo como si fuera el estado natural de las cosas, ¿sí? Bueno, ahora si tenés el video, Juli, pongamos el de Bullrich, el que dice Esteban Bullrich. El problema es que nosotros tenemos que educar a los niños y niñas del sistema educativo argentino para que hagan dos cosas. O sean los que crean esos empleos, que le aportan al mundo esos empleos, que generan empleo, que crean empleos, crear Marcos Galperín sería, o crear argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla, de entender que el no saber lo que viene es un valor. Bien, es cortito. Ahí Es termina. cortito y dice un montón. O sea, está el emprendedor, ¿sí? Figura del emprendedor, y el que no va a tener que aprender a vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Es la idea de riesgo y de incertidumbre como estado natural. Se lo propone así en el neoliberalismo. En relación a la idea de riesgo, también el riesgo está puesto en valor, digamos, tomar riesgos, pero de todo tipo, no solo financieros. Entonces pensaba una cosa, ya que el encuentro pasado hablamos del psicoanálisis, pensaba en los accidentes, por ejemplo, ¿sí? Pensaba en relación a la idea de riesgo, cuando una persona tiene un accidente o se accidenta mucho,
o pasa algo de ese orden, muchas veces se habla de, ay, la pulsión de muerte, la pulsión de muerte. Bueno, yo quiero romper con el concepto psicoanalítico de la pulsión de muerte. Estoy en contra de esa idea. Los seres, como dice Spinoza, buscan perseverar en el ser, no autodestruirse. Y si se autodestruyen, es porque en el interior del sujeto habitan ideales que provienen desde el exterior, porque el inconsciente, como dice Lacan, es el discurso del otro. Entonces, eh, si desde el exterior vienen las ideas de riesgo, eficacia, ahorrar tiempo, ser productivo y ser eficaz, entonces, donde se interpreta pulsión de muerte, puede ser que lo que haya es una persona que estaba apurada para responder a los imperativos epocales de productividad, maximización del tiempo, y por hacer las cosas rápido se accidentó y se chocó. Por ejemplo, no estoy dando un ejemplo burdo, pero para que se entienda. Lo que quiero decir es que donde usualmente ponemos y pensamos desde el sentido común la idea de pulsión de muerte, me parece, en mi lectura del psicoanálisis, que creo que es lacaniana, creo, podríamos reemplazar esa pulsión de muerte por significantes, por ideales regulatorios, por imperativos epocales, porque el inconsciente es el discurso del otro. Entonces, si pensamos con pulsión de muerte, no podemos hacer nada, porque es media biológica, en última instancia, la pulsión de muerte. ¿Qué cuerno se puede hacer? Pero si pensamos que eso que desde adentro nos autodestruye, por decirlo de alguna manera, no es algo del orden biológico de pulsión de muerte, sino la internalización de discursos epocales, que es el inconsciente, que son el discurso del otro, del gran otro de la cultura, en este caso el gran otro de la cultura neoliberal, ahí sí se puede hacer algo, porque sí podemos trabajar con significantes, sí podemos trabajar con ideales, sí podemos hacer algo con esos imperativos. ¿Qué piensan de esto? A ver, leo los comentarios. Dice, el que no arriesga no gana. Totalmente, porque es la idea del ganador. Totalmente. Y el Migue dice la subjetivación del neo. Sí, del neo, el neo sujeto, justamente la Valida Ardot hablan del neo sujeto, como el sujeto del neoliberalismo. Sí, Nare, te oigo. Sí, Lacan hace un cambio en el modo freudiano de entender la compulsión a la repetición, como algo del lado de la pulsión de muerte, lo cambia por automatismo de repetición y lo piensa como máquina, como una máquina significante desde la cual se repiten ciertas conductas, ciertos modos de, no sé si no, ciertas conductas, sí, modos de hacer, que justamente si es una máquina significante ahí se puede modificar algo, entendiendo cómo es cómo funciona, o sea, ya la pregunta no es por qué, ahí cambia la pregunta de por qué alguien hace eso, sino cómo funciona esa conducta que se repite más allá de la conciencia, más allá de la voluntad, pero ahí se puede modificar algo de eso. Porque es una máquina significante. Y nosotros somos sujetos y sujetas del lenguaje, pero también podemos hacer algo con ese lenguaje. Totalmente. Gracias por el aporte, Nare. Decíamos entonces que el neoliberalismo va a construir un sujeto creativo, creativo para el trabajo, obviamente, eficaz, flexible, pragmático, que intensifica el rendimiento, que mira para adelante, que es gerencial, que tiene que ser líder, asertivo, con inteligencia emocional, resiliente, que tiene que ser empresario de sí, tiene que hacer de sí una empresa. Esa es la cuestión. Como decía Margaret Thatcher, miren, era muy astuta, sabía muy bien lo que hacía esta vieja del demonio. Hay una frase de Margaret Thatcher que dice, la economía es el método, el objetivo es el alma.
lo tenía clarísimo Margaret Thatcher, una de las principales representantes del neoliberalismo, junto con, en Estados Unidos, ay, se me fue el nombre del presidente este que era actor, Reagan. Junto con Reagan y Margaret Thatcher, los principales representantes del neoliberalismo, en la década del 80 y 90, ¿no? Miren la frase de la Thatcher: la economía es el método, el objetivo es el alma. Sabían que no era solo una cuestión económica el neoliberalismo, que implicaba una transformación de la subjetividad. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace la idea de transformarse a sí mismo en una empresa? Hace que surja una aparente superación de una contradicción entre los valores hedonistas del consumo, ¿sí? El disfrute del consumo, y los valores ascéticos del trabajo. Porque ahora, en el trabajo, se va a gozar, en el trabajo se va a disfrutar, porque somos nuestra empresa. Entonces, esa contradicción que había en el capitalismo industrial entre el tiempo de trabajo y el tiempo de consumo y de ocio hedonista, ahora se unifica. Aparentemente se resuelve, aparentemente, ¿no? Porque esto es lo que es el dispositivo rendimiento-goce. En el rendimiento del trabajo gozamos y ese es también nuestro hedonismo. Un horror, ¿no? Entonces, el sujeto se identifica con la empresa y si se identifica con la empresa tiene que capitalizarse. Una empresa va a ser el conjunto de muchas empresas que son cada individuo, ¿no? Cada individuo es una empresa y una empresa es el conjunto de muchos individuos que se conciben como empresa. Y hay que capitalizarse, cada individuo tiene que capitalizarse constantemente, formarse constantemente, incrementar el currículum constantemente. Y acá me gustaría que no seamos tan teóricos y teóricas y que pongamos el cuerpo y que este no es un espacio de psicoterapia, pero sí la idea es producir alguna transformación subjetiva, ¿no? Entonces hablemos de esto, hablemos del currículum. ¿Cuál es su relación con el currículum vitae? ¿Cómo se llevan con él? Decía, ¿cuál es su relación con el currículum? ¿Cómo se llevan con él? ¿Cuántas cosas desagradables han hecho por 2 renglones de currículum? ¿Cuántas cosas gratis, cuántos trabajos gratuitos se hacen en la universidad por 2 renglones de currículum? Sin ningún tipo de reciprocidad, con gente que se te caga de risa en la cara, que tiene unos puestos jerárquicos que ganan mucho más que uno y uno ahí corrigiéndole gratis o por 2 mangos los trabajos prácticos. ¿Para qué? Para tener prestigio, tener un currículum más largo, para capitalizarse. O sea, es explotarse por un papelito que dice que hiciste algo. Nada, espejitos de colores, ¿no? O sea, es un mecanismo más de la servidumbre voluntaria. De hecho, hay una anécdota de Spinoza que no fue a la universidad a dar clases. ¿O no, Julieta? ¿Querés contar algo al respecto? Cuento poquito, pero sí, a él le ofrecen dar clases en la universidad, ya como que era medio como reconocido como pensador, digo, no sé, Leibniz lo fue a visitar y tal. Pero bueno, él no publica en su vida sus escritos con su nombre y cuando le ofrecen la cátedra en la universidad le dicen tipo, o sea, medio que con esa cátedra él se salvaba económicamente, pero le dicen tipo, te calmas. Y él dijo, no me calmo nada, se mete en la cátedra por donde les quepa, no voy a ser parte de esto. Y él vive toda su vida un poco de los favores de sus amigos, porque tampoco vive de la publicación de sus libros, ojo eso, porque no publicaba con su nombre porque lo querían matar, la ética circulaba con otro nombre, tipo el tratado de afecciones cardíacas, no me acuerdo cómo era, pero era una cosa así que no tenía nada que ver y que
permitía que ese texto circulase. Y nada, como que él renuncia a eso, pero renuncia ¿a qué costo? Al costo de, bueno, trabajar toda su vida puliendo lentes y parece que eso le empeoró su... Ay, Miguel, ¿vos te acordás la enfermedad que tenía? Era una Algo de los enfermedad, pulmones. una enfermedad pulmonar, sí. Y que como que el polvillo del pulido de los lentes le... ¿Tuberculosis puede ser? No sé, qué Ponele poco. neumonía, pensaba, qué sé yo. Bueno, sí, lo afectó su sistema respiratorio. Pero bueno, se Claro. resistió a ir a la universidad, eso quería, ese era el punto de... Yo quiero decir algo al respecto, además, que me parece interesante. Hace poco, hace 2 años en realidad, no hace tan poco, fui a un seminario con Silvia Rivera Cusicanqui, que es una socióloga boliviana que me gusta bastante lo que hace, y ahí oralmente la chabona planteó como que ella maneja mucho el concepto de lo contradictorio, de lo doble en un punto, y ella decía que para hacer lo que verdaderamente queremos hacer, tipo en nuestras disciplinas, éramos todas personas del ámbito de las ciencias sociales y el arte, tenemos que tener una doble vida, tipo un trabajo en la mañana que nos dé plata o que nos dé currículum o que no sé qué, y después, bueno, el desarrollo de lo propio, entenderlo como una actividad aparte. Digo, la vaga como en una muy inteligente, pero también muy resignada a que no vivimos realmente lo que hacemos, sino que la mitad de nuestra vida es una pantalla. Neumoconi... Ay, se me fue. Ahí el Miguel dijo el nombre de la enfermedad. Sí. Neumoconiosis. Bien. Y además decía que nosotros que manejamos una página autogestiva de talleres, acá en la NARE también, que nos llamamos Filotalleres ATR, y que vamos a dar un taller, de paso le hacemos la publicidad, que se llama, un taller que se llama Uso Reflexivo de los Placeres, donde los encuentros se llaman Terror Anal, por ejemplo, Ética Promiscua. La gente nos escribe, primero, pidiendo certificados, y después, o sea, que yo te hago un certificado. Usted vino a Filotalleres ATR e hizo un curso de terror anal. O sea, ¿qué validez puede hacer eso en un PDF que le hagamos eso? O sea, no tiene sentido, no lo hacemos. Es ser un farsante hacer eso, no tiene ningún valor para cuando vayas a presentarte a ningún lado. Hay mucha gente que lo hace igual, te hace el certificadito y andás y déjatelo. Pero digo, igual que no sé, con páginas de memes que hacen talleres y te piden el certificado para el currículum, es como, ¿en serio vas a pedir un certificado para un taller que se llama Terror Anal? Bueno. Y después también me escribieron preguntando por el certificado de terror anal y también para saber si había trabajo práctico o examen final de terror anal. Yo quiero decir algo. Esa persona, Por o favor, sea, toma yo, examen final, dale. Ya o está, sea, tomemos la propuesta. sí, hay que No, hacer una doble penetración Miguel. anal. O sea, ¿qué examen? Bueno, de práctica hay que hacer una doble penetración anal. No sé qué quiere que le diga. O, o era muy sumisa, muy tímida, muy que no se animaba a nada y quería que alguien la dominara y gratis y le dijera, bueno, ahora hacer la doble penetración anal". Quería un dominador, quizás. Es lo que buscaba era lo que estaba buscando en el trabajo práctico. Ay, con esto de la doble penetración anal me acordé que en el encuentro pasado mencioné a toda esa gente genial como la Veneno, Fernando Peña y la Pringada, y me olvidé de mencionar a Humberto Tortonese, que también está en ese club y que en medio de una entrega de Martín Fierro, esto no está en internet porque no circula, no se puede subir a YouTube, pero estaban entregando el premio, creo que a Resistiré, o una novela así, y una de las conductoras dice, esta novela tuvo amor, romance, venganza, eh, todo, pasión, traición, no le faltó nada. ¿Qué le pasó? ¿Qué le puede haber faltado, Humberto? Nada.
Y Humberto Tortonese en la entrega del Martín Fierro dice, una doble penetración anal. En la entrega del Martín Fierro dijo eso, o sea, lo amamos, Humberto, o sea, por eso ya tiene un lugar en mi corazón decir eso en medio de una entrega de premios. Bueno, acá lo mismo con el trabajo práctico y el currículum. Bueno, pero avancemos, me distraigo, si no avancemos, decíamos. Las técnicas para producir al sujeto neoliberal, ¿sí? Son las técnicas de las que hemos hablado en estos encuentros, ya no nos vamos a detener en ellas. Coaching, programación neurolingüística, autoayuda, inteligencia emocional, charla motivacional, la famosa charla motivacional TED, ¿no? Ahí está, desconfiar de estos videitos de 5 o 10 minutos. Neuro cualquier cosa, neuromarketing, neuropublicidad, neuro lo que sea. Que ojo, hay que diferenciar también la paja del trigo, porque yo siempre recomiendo un libro de neurociencia que se llama Yo soy un extraño bucle, que está buenísimo, pero bueno, no tiene nada que ver con el libro de López Rossetti, El cerebro femenino, ¿no? Es como, bueno, hay de todo ahí. Pero bueno, todos estos discursos, todas estas técnicas se presentan bajo la modalidad de un discurso, de un saber psicológico. Estos discursos se presentan bajo la modalidad de un saber psi. Y se venden todas estas técnicas como talleres carísimos, porque te hacen creer que son productos intelectuales súper, súper sofisticados. Pero después, en realidad, son técnicas burdas y simplonas. Te hacen creer que son súper sofisticados para cobrártelas carísimas. Pero nada más que por eso. Pero después ya vieron lo que es. Sí, que venga a mí, visualizaciones, repeticiones, la ley de la atracción. Es todo súper burdo. Y además de ser, entonces, son burdas y se cobran carísimo porque se venden como sofisticados intelectualmente. Se venden como saberes sí, y buscan todo el tiempo el pragmatismo absoluto. Están todo el tiempo orientadas a resultados. Y el objetivo de estas técnicas es reforzar el yo, incrementar su eficacia, aumentar su capacidad de funcionar en situaciones estresantes. Esa es la idea. Aguantar cada vez más situaciones estresantes. Eso es la resiliencia. Cito una parte del texto. Dice, se busca fabricar un yo capaz, que se exija cada vez más y cuya autoestima crece, paradójicamente, con la insatisfacción que puede experimentar por los logros ya obtenidos. O sea, aumenta la autoestima mientras más aguanta situaciones estresantes y perjudiciales, que los vive como logros. Increíble, ¿no? Es decir, todos los problemas económicos se psicologizan, se reducen a problemas psicológicos. Es decir, todas estas técnicas, todos estos discursos, son discursos de hierro en palabras de terciopelo. Esta para mí es mi frase favorita del libro, es hermosa. Todo esto de coaching, programación neurolingüística y tal, son discursos de hierro, hiperresponsabilizadores, culpógenos, individualizantes, en palabras de terciopelo, con palabras bonitas, autoayuda, programación neurolingüística, autoestima, ¿no? Bueno, pero alguien me podría decir, Pablo, o sea, yo les vengo diciendo que el neoliberalismo produce este sujeto, ¿sí? Productivo. Pero alguien me podría decir, Pablo, ya el capitalismo industrial fabricó un sujeto productivo. Ya buscaba que que el individuo sea productivo. No es algo nuevo del neoliberalismo. Y sí, es cierto, el capitalismo industrial ya produce un sujeto productivo. Pero la novedad del sujeto neoliberal radica en que esta lógica no está presente solo en el trabajo. Esta es justamente la novedad. Que esta productividad aparece en todos los ámbitos de la vida.
es una lógica que se extiende a todos los ámbitos, que excede lo meramente laboral. Por ejemplo, el rendimiento es un imperativo en el trabajo, pero también se habla de rendimiento sexual. ¿Cuántos polvos? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuál es lo óptimo? ¿Cómo aumentar eso? ¿Sí? También se habla de rendimiento deportivo, o sea, el rendimiento pasa a ser el parámetro de todos los ámbitos de la vida. O sea, nos gobernamos a nosotros mismos de la misma manera en que nos gobiernan. El gobierno de los otros pasa a ser igual al gobierno de sí mismo. Nos gobiernan pidiéndonos productividad y nos gobernamos pidiéndonos productividad y rendimiento y optimización. Yo les pregunto, así como recién les preguntaba del currículum, que nadie contestó, no sé si alguien se quedó con ganas de decir algo, pero bueno, agrego unas preguntas y dejo un momento de espacio para charlar. En relación a esto de la optimización y la productividad, ¿quién no ha sentido culpa por descansar? ¿O quién toma descanso solamente para después seguir trabajando? Y no descansar por descansar, sino descansar para después volver a producir. ¿Quién? ¿Quién no ha hecho cosas que no aumentan sus potencias solo para incrementar el currículum? ¿Quién no ha sentido un poco de culpa por descansar? ¿O me pasa a mí nomás? Yo les digo, estoy súper atravesado por esta lógica de mierda neoliberal. Les cuento el texto, pero eso no me santifica, no es que estoy al margen de eso. Quiero decirles que no por cantarle el texto estoy exento. ¿Les pasa o no les pasa? ¿O han podido salir de esta lógica de mierda? A mí me pasa que a veces, como para descansar, intento jugar a un juego y de atrás me pongo el audio de alguna cosa, de alguna cosa de política, de alguna cosa de psicoanálisis. Entonces estoy jugando el juego y de atrás estoy escuchando para ahorrar tiempo, para saber más, para bla, 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 bla. Nada de escuchar música, no. Rendimiento, goce. ¿Vieron el dispositivo? Rendimiento, goce. Al mismo tiempo que se goza, que se disfruta y se hace algo de ocio, se rinde. Totalmente. Un gran ejemplo del dispositivo de rendimiento goce. Sí. ¿Alguien más o avanzo? ¿Alguien más quiere hacer catarsis? Yo conozco, miren, yo hablo privado por ustedes y me cuentan cosas del currículum, de tal, pero ahora no sé, no quieren exponerse. Está bien. Vamos a decirlos como casos anónimos. Cuento una anécdota mía, si quieren. Yo durante mucho tiempo dudé si meterme o no a la residencia. Y después me di cuenta que no quería, que no era parte de mi deseo, que no disfrutaba nada, que no hubiese sido placentero para mí hacer eso. Meterme en el hospital a trabajar no es lo que yo quiero para mí. Pero dudé tanto tiempo porque la residencia en mi mente estaba muy vinculada al prestigio y al currículum. Y a qué hermoso poner en el currículum que hiciste una residencia y cuánto prestigio te da. Y cuando lo pude detectar, pude resolver el dilema y pude decir, no, acá está la trampa. Sí, Caro, te oigo. Sí, dos cosas te voy a decir de eso. El libro de la Valeria Dardot dicen justamente que esta racionalidad es muy eficaz porque es mucho más fácil salir de una jaula que de una racionalidad. O sea, es mucho más fácil salir de la escuela, de la prisión, de la fábrica, ¿sí? Del modelo del capitalismo industrial. Es mucho más fácil salir de una jaula que de una racionalidad. Es mucho más imperceptible, es mucho más sutil. Y después vos mencionaste la palabra culpa por no producir. Y ahí está la relación entre la primera parte del taller que dio la Juli y la segunda parte que es la que estoy dando yo. Porque alguien podría preguntarse, ¿qué carajo tiene que ver la primera parte de Nietzsche con esto? Todo tiene que ver, porque con Nietzsche hablamos de la culpa y hablamos de producirle a un sujeto una memoria.
¿Para qué? Para que sea responsable. Y la culpa tiene que ver con la deuda, o sea, que no producir tanto te produce culpa, pero te produce culpa porque sentís deuda por no producir tanto. Total, mirá, apunté entre lo que estabas comentando vos, el primer encuentro que dio la Juli, hice como esa sinapsis. Y dije, claro, estamos hablando de un capitalismo, de un neoliberalismo, no un capitalismo industrial. Ese proceso puede darse en esa relación que hablaba la Julia en la genealogía de la moral de nobles y esclavos. Bueno, había todo, un conjunto, ¿no? Un caldo listo para que eso realmente pueda ejercerse y producirse. Y está dado en estos esclavos, ese resentimiento, como, digo, las manipulaciones ya son horizontales y nos atraviesan a todos. O sea, está armado el cuento. Y entiendo el rodo de la culpa, lo puedo recontra laburar, reflexionar, pero en la superficie aparece. Es así, es como, fa. Sí, aparece y bueno, está bueno reconocerlo y no es fácil, no va a ser fácil salir de estas lógicas, no es de un día para el otro, totalmente, no. Yo pensaba Eh, como que, sí, perdón, pero como vuelvo a traer un poco lo que decía la Silvia Rivera Cusicanqui, que me parece que aporta como un toque, una solución, porque como en relación a lo que decía la Caro, bueno, a nosotros nos pasa, digamos, como que si querés jugarla, aunque sea un toque por fuera de lo que el sistema te propone, como que es muy cuesta arriba, está re lejos de la felicidad y el bienestar, digamos. Eh, Como que siempre en última instancia, ay, pero te faltó ese papelito en el currículum. ¿Ves, Pablo? Tendríamos que entregar certificados de terror anal. No vas a hacer que le falte ese papelito a alguien. No, pero digo, siempre como que va, o sea, como que es muy difícil como correrse ante las trampas del sistema. Yo personalmente la que vengo pensando es, bueno, establecer como unas negociaciones en una, como bueno, eh, tener un trabajo para trabajar y tener plata y después como hacer otras cosas que me parezcan más interesantes, pero es muy real que el sistema está como de alguna manera constituido para que sea muy difícil correrse, para que sea muy difícil la salida, digamos, como pensaba en el capítulo de Black Mirror, Caída en Picada, digo, la vieja camionera al final y la chabona terminan corriéndose del sistema, pero a un costo psíquico y afectivo como muy alto. sí, pero pudiendo construir comunidad entre ellas. Pero sí, total, total. Pienso un ejemplo, voy a darlo de manera anónima. Hay una universidad acá en Mendoza que a los docentes les paga 2 mangos, real, 700 pesos. 700 pesos, real. Todos sabemos de qué universidad estamos hablando. Eh, ¿Por qué la gente da docencia ahí? Porque de verdad, 700 pesos no te... Con el trabajo que te implica ir y volver y preparar todo eso, claramente es más el costo que el beneficio. No es por hambre, porque yo no podría decir nada, o sea, prefiero que me golpeen antes que me permitan decir una huevada de alguien que está haciendo algo porque no le queda otra, no. A veces a la gente no le queda otra y no le queda otra y que vamos a poner a criticar eso, no. Pero vamos, son 700 pesos para alguien que estudia en una universidad. No es ese el motivo, no es el hambre el motivo, es prestigio. No encuentro otra respuesta, honestamente, es trabajo en una universidad. No sé cuál puede ser otra respuesta. Posta, 700 pesos al mes. Bueno, también la UBA está llena de profesores que trabajan gratis, o no, Nare, o las personas de Buenos Aires. Llenísimo, También, llenísimo. prestigio, ¿o no? Sí, por formación, qué sé yo, por decir soy docente de la UBA, esperar en algún momento eventualmente tener a ocupar un cargo más alto, esperar que algún día llegue un nombramiento del cargo, algo que no es algo seguro. Sí, pasan montones. Y que es una lógica extractivista total. Es como
¿Dónde está la reciprocidad ahí? ¿No? Se aprovecha esa jerarquía para la imposibilidad de la reciprocidad. Bueno, volvamos al eje de la cuestión. Entonces, todo tiene que ser productivo, incluso el ocio. Acá, como decía el amigo, Pablo, mientras juego me pongo un video de una conferencia, ¿no? Se ve una serie en Netflix para socializar, tiene que ser la que está de moda. Hablaba el otro día con unos amigues y hablábamos del ejemplo de los residentes. Ay, no quiero ser malo con nadie, estamos hablando de lógicas que circulan, no es de nadie en particular. Pero yo que tengo justo, odio a los médicos, pero tengo muchos amigos médicos y médicas, y del ámbito psi, que hacen residencia también, veo algo, un fenómeno muy particular, que es un trabajo que te súper explotan, pobrecitos, la verdad, los hacen cagar, pero te dan un buen sueldo dentro de todo, para una persona recién recibida o muy joven, ¿no? Comparado con la media. Entonces, claro, es como que están súper explotados y explotadas, y el fin de semana ves la bodeguita, de vestidos de punta en blanco, con el vino carísimo, la fotito en Instagram, sí, bueno, que somos de Mendoza, entonces acá, mucha bodeguita. ¿Qué es eso? Capital social, puro capital social. Ahí no me digan que hay placer, ahí no hay uso reflexivo de los placeres para hacer la propaganda de nuevo al taller que viene. Ahí hay publicidad, autopublicidad, capital social y no tener creatividad a la hora de utilizar el ocio y el dinero. Pero quiero concentrar en el ocio. Mi Instagram se llena eso el fin de semana. Gente de residentes y gente que trabaja en bancos, que bueno, digamos que tienen un sueldito mejor que el mío al menos. Mucha bodeguita, es decir, están vestidos todos de punta en blanco, están súper incómodos. A mí no me sacan mi poncho, quiero decir, no me sacan mi poncho. No voy a una bodega ni en pedo que me cobre un vino de mierda a 5 lucas. Y digo, pucha, ¿por qué no podemos pensar creativamente el ocio? Otros ocios, nuevos ocios. Pensarlo colectivamente, decir, bueno, ¿qué hacemos este fin de semana? Pero pensemos algo distinto. ¿Por qué la creatividad está tan muerta a la hora de pensar el ocio? Y bueno, es porque la creatividad ha sido encauzada y canalizada en relación al trabajo, a la disposición ha quedado a disposición del trabajo, subsumida al trabajo, en esto de ser empresario de sí mismo, ver qué ideas se me ocurren en la empresa y tal. No sé si a ustedes les pasa que ven eso en Instagram. O si son ustedes los que suben fotitos de la bodega. Mil disculpas, no es nada personal. Lo digo como una lógica que veo que se repite, ¿no? Bien. ¿Comentarios o avanzo? Avanzo. Bueno, les decía que los autores van a acuñar van a acuñar el concepto de dispositivo rendimiento goce. Ahora vamos a ver qué es el dispositivo de rendimiento goce, pero antes está la palabra dispositivo. Bueno, en relación al concepto de dispositivo hay dos textos, que es un dispositivo de Deleuze y que es un dispositivo de Agamben. Ustedes saben que Agamben, yo siempre hago este chiste, Foucault y Deleuze hacen puchero, Agamben hace puchero. Foucault y Deleuze hacen ravioles, Agamben hace ravioles. Agamben, bueno, tiene un texto que se llama, que es un dispositivo, y Agamben, Deleuze también tiene un texto, pero me voy a concentrar en el de Agamben, o Agamben, creo que se pronuncia Agamben. Va a dar una definición de dispositivo que dice así: un dispositivo es un conjunto de praxis, de saberes, de medidas, de instituciones, cuyo fin es gestionar, gobernar, controlar y orientar en un sentido que se pretende útil los comportamientos, los gestos, los pensamientos y los pensamientos de los hombres. ¿Quieren que la lea de nuevo? Bien. Un dispositivo es un conjunto de praxis, de saberes, de medidas, de instituciones, cuyo fin es gestionar, gobernar, controlar y orientar en un sentido que se pretende útil
los comportamientos, los gestos y los pensamientos de los hombres. O sea, el dispositivo es una máquina de producir subjetivación, de producir un tipo de sujeto, un sujeto que va a interpretar la vida de un cierto modo. Y estos autores van a hablar, Lavally y Dardot, ¿no? En La nueva razón del mundo, van a hablar del dispositivo rendimiento-goce. ¿Qué significa esto? Me saco el poncho, dejo de hacer el ridículo con el poncho. Significa que el rendimiento y el goce se vuelven indisociables, inseparables. Todo el tiempo trabajamos, todo el tiempo gozamos. El imperativo que nos invade desde afuera y desde adentro, que nos va empujando, es el imperativo de que hay que producir más y que hay que gozar más. Por eso, bueno, acá me pongo modo psicólogo, hay que escuchar, hay que agudizar la escucha. Hay una frase que resuena mucho en las charlas sociales, entre las amistades, que es: no doy más. Ay, estoy agotado, no doy más. ¿Por qué no doy más? Porque todo el tiempo hay que dar, 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 dar. No en el sentido de solidaridad, sino de producir. No doy más. Y bueno, ¿y por qué no das más? Porque todo el tiempo estás dando, en el sentido de produciendo. O todo el tiempo sentís que tenés que estar haciéndolo, ¿no? Entonces, el dispositivo de rendimiento goce significa que la realización personal se produce en el trabajo y que el goce, el placer, vamos a decirlo más llanamente, se produce en la capitalización de la persona, en la capacitación de la persona. Se goza del rendimiento. Por eso están íntimamente ligados rendimiento y goce. Por eso les decía más temprano que esto es algo nuevo, propio del neoliberalismo, que antes, en el capitalismo más industrial, estaba bien separado eso. Ningún obrero creía que disfrutaba en la empresa, perdón, en la fábrica. Me confundo porque los conceptos los utilizamos como sinónimos. Pero en el capitalismo industrial, ningún obrero creía que no sé, en el siglo XVIII, XIX, nadie creía que se realizaba en la fábrica. Sabían que allí se enajenaban. Marx lo dice. En el lugar del trabajo, que el trabajo para Marx es lo propio del ser humano, se enajenan y siente que se realizan en lo no humano. O sea, cagar, comer, coger y dormir. Sienten eso como placentero y no como el trabajo. Eso hizo el capitalismo industrial. Y lo que trae el neoliberalismo no es la resolución de eso, sino el empeoramiento, que es que a ese cuerpo que se metió en la fábrica y que se lo normalizó y se lo disciplinó para en la fábrica para acomodarse al ritmo de la máquina, ahora se le hace creer que ese no es el lugar de enajenación, sino de realización. Tremendo, ¿no? Por eso el texto dice que surge una aparente superación de la contradicción entre los valores hedonistas de consumo y los valores ascéticos de trabajo, porque en el trabajo está también el hedonismo, en teoría. Caro, te oigo. No, nomás apuntaba que creo que en el capitalismo de fábrica que estábamos conversando recién en relación al neoliberalismo actual, para entonces sí había cantidad de luchas sociales y de focos en resistencia a la explotación. Hoy es mucho más complejo resistirse a tal explotación cuando está tan encarnada, puesta en todos lados, ¿no? Pensaba eso. Bien, claro, claro, porque en el capitalismo este de fábrica que decimos, eh, estaban los sindicatos y sí, había otra confrontación que ahora en este mundo de los buenos modales, del pensamiento positivo y del amar en coche y de creerse que la enajenación y la autoexplotación es la autorrealización, se anula todo eso, totalmente. Eso, sí, totalmente.
Bien, entonces, continuemos. El espacio del goce y el espacio del trabajo se unifican, ¿sí? Continuamos con la idea del dispositivo de rendimiento-goce. Se anula la distancia entre el individuo y el trabajo. Somos aquello de lo que trabajamos. Y gozamos siendo nuestros propios jefes, que en realidad no somos nuestros propios jefes, somos nuestro propio empleado precarizado. Pero bueno, viste, el ser tu propio jefe. Y en este concepto de rendimiento goce, del dispositivo de rendimiento goce y de producir más, en este contexto de la subjetividad neoliberal, el conformismo se vuelve sospechoso. ¿Por qué? Porque el sujeto está obligado todo el tiempo a trascenderse, a hacer retroceder los límites, a quebrantar límites. Entonces el conformismo, la persona más ociosa, todo eso está bajo sospecha. Yo como psicólogo lo que veo es muchas veces el tremendo horror y miedo a la mediocridad que lleva a la gente a padecer un montón. Parece que la mediocridad es el peor de los fantasmas, cuando en realidad no es que uno propone ser mediocre, es descansar, ¿no? No es lo mismo descansar que ser mediocre, pero parece que son sinónimos. Bien. Entonces, para diferenciar la cuestión del liberalismo clásico del neoliberalismo, porque lo que plantean estos autores es que no es lo mismo, que el neoliberalismo no es un simple retorno, que el neoliberalismo no es un simple retorno al liberalismo, que no hay que pensarlos en continuidad, sino que el neoliberalismo tiene sus propias características. Entonces, en el liberalismo clásico hay distintas esferas: lo político, lo económico, lo religioso. Y la esfera de lo económico, las lógicas de lo económico no invaden todos los otros. O sea, hay una moral, hay una religión que no se rigen necesariamente todo el tiempo por la lógica del mercado. En el liberalismo clásico también el sujeto, la idea es hacer que el sujeto, por parte del poder, ¿no?, pase del principio de placer al principio de realidad. El paradigma es la fábrica, como les decíamos. Se va al hospital para volver a la fábrica. Si te enfermas, vas al hospital para volver a la fábrica. La escuela se parece a la fábrica, porque en la escuela te marcan subjetivamente para que aprendas a estar en la fábrica. A la cárcel va el que no quiere trabajar y el que no quiere ir a la fábrica, ¿sí? O sea, el paradigma es la fábrica. Los tiempos modernos de Chaplin, ¿no? La idea es la disciplina y la productividad. Pero el sujeto es un sujeto de la moderación, del autodominio, de la autorregulación, del ahorro, muy distinto al neoliberalismo. En el neoliberalismo no es el principio de realidad, sino el más allá del principio de placer, el exceso, el goce, como la canción de Valeria Lynch, más, me das cada día más. Entonces, siempre más, ¿sí? Es considerarse a sí mismo como capital humano. El paradigma es la empresa. En el liberalismo y en el capitalismo industrial, es la fábrica, ¿sí? Acá en el neoliberalismo, siempre hay que incrementar el rendimiento. La libertad se convierte en la obligación de producir más, en la obligación de rendir más. En eso consiste la libertad, en encauzar la libertad hacia ese lado. ¿Qué quieren las personas libres? Ser más productivas, rendir más. Siempre hay que sospechar de la libertad. No hay que creer en la libertad. Es una gran trampa. Y mientras que en el liberalismo el sujeto es un sujeto vinculado a la moderación, al autodominio, a la autorregulación, al ahorro, acá está el gasto, el consumismo, la deuda, la estimulación intensa, todo el tiempo estímulos, ¿sí? Lo que Preciado va a llamar el régimen farmacopornográfico, imágenes que nos invaden, lo que Preciado llama excitación-frustración. Te excitan y te frustran porque ni tenés ese lomo ni podés acceder a esos chongos. Bueno, ¿quién te dice? A veces sí, pero no es la regla.
Entonces, estimulación intensa, estimulación farmacopornográfica, búsqueda de éxito, autoexigencia, júbilo, éxtasis, consumismo. Bien. Y en relación al consumismo, hoy estoy muy del juego, estoy muy lúdico, porque he tenido una semana fatal. Así que les propongo un jueguito, un ejercicio. Vieron que la semana pasada les dije, somos muy kantianos. Denunciamos el problema, pero nos quedamos siempre en el uso público de la razón, en decir qué es lo que está mal y listo. Y en la acción no se pasa nunca. Razonad todo lo que queréis, pero obedeced. Somos kantianos. Qué mal. Entonces les propongo un juego, un ejercicio, para no ser kantianos y no quedarnos en el plano de la denuncia en el uso público de la razón. El ejercicio sería pensar, proponerse un día salir con alguien de confianza, o solo, o sola, o con gente que está problematizando algo similar a nosotros, ponele, y proponerse como objetivo, suponte un domingo, salir y no gastar plata, o sea, salir a hacer algo que no sea consumir. Obviamente hay que tomarse el bondi, no sé, compramos las galletitas, pero ¿qué actividad se puede hacer sin el consumismo y qué actividad se puede hacer sin la fotito para Instagram, ¿no? Coordinarlo con otros, pensarlo como actividad. A ver, ¿qué se puede llegar a hacer? Y ojo, también pienso, cuidado, porque esto no es una cuestión de voluntad individual, porque después, ¿qué pasa? Uno puede proponérselo, pero después pienso en las personas que nos escuchan acá desde Capital Federal. No hay personas de Capital Federal que no, en Capital Federal, en Cava, digamos, que no saben lo que es un puto árbol, básicamente, porque los gobiernos muy, muy neoliberales se encargan de destruir todo el espacio público para que salir a la calle sea salir a consumir. Entonces, ¿a dónde vas también? Me gusta proponer la actividad, pero también pienso eso, cuidado en pensar que es una cuestión de elección individual, porque después salís y ¿a dónde vas? Si hay lugares que no tienen un puto espacio verde público, ¿no? Fíjense, Cava, no tengo estadísticas ahora, pero créanme, o no, investiguenlo, es una de las zonas con menos espacios verdes por persona, por habitante, por metro cuadrado. O sea, es terrible eso. Entonces, una de las herramientas para la construcción de esta nueva razón del mundo, de esta lógica neoliberal, ¿sí? Ha sido el discurso psi. Ya lo hemos dicho a esto. Lo que Foucault denomina discurso psi, que es apelar a la motivación, a la voluntad, al hacete cargo, etc. Bien, y ahora lo que me gustaría hablar es de las patologías que produce esto en el sujeto, porque esto no es sin costos para la subjetividad. Vamos a las patologías del sujeto neoliberal. Qué pena que no está Romy acá. Igual hay personas del ámbito psi. Me gustaría charlar con todo el mundo, pero quienes se dedican particularmente a esto, me gustaría escuchar su opinión de esto en particular. Porque bueno, claramente en el hospital público no vamos a encontrar lo mismo que en la clínica privada pequeña burguesa, ya lo sabemos. Pero podríamos decir a grandes rasgos que algunas de las cosas que se encuentran en el neosujeto, en el sujeto neoliberal, son: 1. Estrés y ansiedad. Primer punto. ¿Por qué? Porque se individualiza toda la responsabilidad. Porque se vive en la incertidumbre, se naturaliza la incertidumbre. Como bien escuchamos a Esteban Bullrich, hay que aprender a vivir en la incertidumbre. Segundo punto, en relación a los afectos. Hay toda una serie de contradicciones en este discurso neoliberal en relación a los afectos. Por un lado te piden espíritu de equipo y de grupo, pero por otro lado, todo el tiempo hay que competir y todo el tiempo la gente cambia de trabajo. Entonces, desapego, competencia frente a espíritu de trabajo, espíritu de equipo, grupo, ¿no? Y después, otra contradicción a nivel de los afectos, se fomentan todo el tiempo los sentimientos positivos, la inteligencia emocional, los afectos
del amor y de tal, pero por otro lado aparece el odio hacia los malos pobres, el odio hacia los vagos, hacia los improductivos, hacia los inmigrantes y hacia los viejos. Recordemos la gran frase de Christine Lagarde: los viejos viven demasiado, de quien fue la directora del FMI, directora creo, del FMI. Entonces, frente a toda la idea del amor y los pensamientos positivos, aparece el odio a quienes no encarnan esos ideales. Los malos pobres, ¿quiénes son? El pobre que no se explota todo el tiempo, que no se crea el cuentito de la meritocracia, el ladrón, también no, por qué decirlo, o sea, el odio a todos esos, al planero, ¿no? Al que tiene el plan social. Bien, entonces, por un lado, ansiedad y estrés. Ahora, otro punto, depresión. La depresión es una pandemia. Y acá, en relación a la cuestión del género, aparece muchísimo en los varones en relación al desempleo, mucho más que en la mujer está esta cuestión, porque la construcción de la identidad masculina históricamente, durante mucho más tiempo, ha estado muy vinculada a la productividad, la idea de la masculinidad y al trabajo. La identidad masculina está mucho más vinculada al trabajo. Entonces, frente a todos estos cambios, frente a toda esta flexibilización laboral y frente a los desempleos, es mucho más fácil que un varón caiga en depresión. Y en general, también cualquier persona, ¿no? Pero acá hay una cuestión muy puntual en relación a la masculinidad. Y dice el texto, le cito, dice: la depresión es, en realidad, el reverso del rendimiento, una respuesta del sujeto a la obligación de realizarse y de ser responsable de sí mismo y superarse. O sea, la depresión es el reverso del ideal del rendimiento. En la depresión el cuerpo se va a la huelga respecto de los ideales de productividad y de eficacia. Se nos llena la subjetividad de estos ideales y el cuerpo, que es sabio, el cuerpo, que es una trinchera y que es un lugar de resistencia, no le da cabida y cae en depresión. Algo más allá de la voluntad, algo más allá de la conciencia. Porque todas estas ideas del pensamiento positivo y de la felicidad obligatoria, a lo que llevan también es a una estigmatización de la infelicidad. Y todo aquel que no quiere o que no puede entrar en la lógica de la competencia es visto como débil, como tonto, como dependiente, como fracasado, ¿no? Y además, por otra parte, la obligación de capitalizarse constantemente y además la obligación de capitalizarse y la verdad es que uno se capitaliza siempre más o menos en los mismos temas, no es que estudias 20 carreras. Entonces, capitalizarse e hiperperfeccionalizarse, hiperespecializarse, lleva a la fatiga de ser uno mismo. Es cansador ser uno mismo. Es cansador hacer siempre lo mismo, profundizar siempre lo mismo. El postdoctorado sobre la enfermedad de la uña derecha del pie. ¡Ah! Por favor, qué embole ser eso y hablar de eso y pensar de eso todo el tiempo. Bueno, ansiedad y estrés, depresión y esta otra que viene ahora, patología, adicciones. Muy vinculada a lo que hablamos del dispositivo de rendimiento goce. Se busca más goce, más sensaciones nuevas, más excitación, ideas, cosas, sensaciones cada vez más extremas. Todo el tiempo hay que romper barreras, límites. Hay que rendir sin límites y gozar sin obstáculos. Y eso es muy compatible con las adicciones, no solo a sustancias, adicción al trabajo, a las pantallas, a cientos de cosas, ¿no? No solo a las adicciones que son las primeras que se nos vienen a la mente, que como sustancias, ¿no? Cuarta psicopatología, perversiones. Y acá hay para ser dulce, mira.
el sistema incentiva la perversión todo el tiempo. Hay que pisar cabeza para ascender. Nos vinculamos con el otro a través de la competencia. Ese es nuestro contacto con el otro. Y si no, el contacto con el otro es para extraerle goce, para gozar del otro. Hay una objetalización del otro, es un objeto del cual se goza. ¿Qué me puede dar este? ¿Qué puedo gozar con este? Cito una frase del texto. La imposibilidad de atribuir al otro y a uno mismo algo diferente de su valor de goce. O sea, medimos todo en valor de goce. A los demás, pero también a nosotros mismos. Mismes. Perdón, a veces no me sale hablar en inclusivo. Estoy pensando estas ideas que me cuestan y no me sale el inclusivo porque, bueno, soy hombre y no puedo hacer las cosas al mismo tiempo. Pero, pero bueno, y hombres, mujeres y todos los que no somos hombres y mujeres, ¿sí? O sea, gozar del otro. ¿Qué aparece a nivel inconsciente la pregunta? ¿Qué me puede dar el otro? ¿Me conviene invertir el tiempo en este otro? ¿Dedicarle tiempo? ¿Qué saco de eso, de esa relación? Acá hay muchas películas. Como recién dijo la Juli, Caída en Picada, La Gran Apuesta, que les mencioné el otro día, la película Sin Límites y otra película que se llama Examen, que es sobre un montón de gente que tiene que a ver quién puede dar la respuesta correcta del examen para un puestazo, no sé qué, y bueno, se hacen de todo. No sé si es buena la película, pero es buena en el sentido de que muestra fielmente esta cuestión de la perversión. Bien, hasta acá el libro. ¿Me oyen bien? ¿Estamos bien? ¿Continuamos? Bien. Hasta acá lo que quería traerles del libro, que son algunos capítulos, nada más. Sobre lo que les dije principalmente es el capítulo 9 del libro, si lo quieren leer ustedes. Me gustaría hacer una pequeña adenda, una pequeña crítica a la cuestión, a este libro, que está vinculada a la cuestión colonial, porque el libro es europeo, y como suelen hacer los libros europeos, universalizan lo propio de Europa, como si eso fuera mundial y global, ¿no? Entonces es típico del hombre blanco, heterosexual, rico, académico, europeo, bla, 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 universalizar su situación, universalizar su particularidad. Y en este caso podemos pensar que esta lógica, esta razón, miren cómo se llama, la nueva razón del mundo, ¿no? Podemos pensar si es del mundo. A ver, esta nueva razón del mundo está en los mercados de Bolivia, está en la favela de Brasil, está acá en el Mendoza profundo, Guaymallén profundo, Las Heras profundo, aplica en los sujetos de, no sé, el tercer cordón del conurbano. Yo no sé ni qué carajo es el tercer cordón del conurbano, pero por lo que veo en la tele, que está toda centrada en que muy federal no es, me imagino más o menos lo que son los cordones del conurbano, ¿no? ¿Aplica a esos sujetos? Bueno, no sé, lo dejo como pregunta, pero quiero decir que tan globalizado no es, que hay que repensar alguna de esas cosas. Y bueno, con eso termino el libro. Me quedaron algunas cosas en el tintero. Pensaba, por ejemplo, esa propaganda de la meritocracia que hicieron de los autos, de una marca de auto, no me acuerdo cuál, que la tuvieron que sacar porque al toque le hicieron una contrapublicidad, una parodia. Búsquenla después, la publicidad del auto de la meritocracia. Que eso está muy vinculado a que, a ver, el capitalismo ha sido y será siempre una porquería, pero en cierto momento, podríamos decir después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo polarizado, donde existía el comunismo y donde el capitalismo tenía miedo de perder la hegemonía, apareció un capitalismo socialdemócrata, entre muchas comillas con rostro humano, que facilitó cierto ascenso social, cierta movilidad social mínima. Pero hoy, sin el comunismo como competencia, eh, entonces se arrasó con todo eso y quedó nada, el capitalismo más puro, duro y crudo que es el neoliberalismo, ¿no? Entonces el capitalismo es como un novio violento que durante el noviazgo se porta bien y cuando se casa te hace cagar, ¿no?
Así fue, mientras estaba el comunismo, bueno, acá podemos ofrecer una solución de compromiso, podemos ofrecer eh, desarrollismo, asistencia social, bueno, justo en nuestras, en nuestros sitios serían los del peronismo, ponele, una cuestión así, de, de un estado benefactor y la mar en coche, y el estado de bienestar, pero después, en cuanto desapareció el comunismo, todo eso se fue al tacho. Y en relación a la meritocracia y a todo esto que les menciono, aparece siempre la típica noticia, que es publicidad en la televisión de, era cartonero y ahora es millonario, era cartonero, eh, no tiene internet en su casa y se va y camina 20 kilómetros para ir a la escuela. Bueno, todo eso que es publicidad neoliberal y romantización de la pobreza. Por último, también el neoliberalismo transforma nuestra relación con el tiempo. Ya lo había hecho el capitalismo, con la matematización del tiempo, las regulaciones, los ritmos, pero ahora aparece más fuertemente eso, porque sentimos que perdemos el tiempo cuando no hacemos cosas productivas. Eso es increíble. El tiempo ya todo el tiempo perdemos el tiempo porque nos vamos a morir. Tenemos un tiempo finito, pero solamente sentimos que lo perdemos cuando no estamos haciendo algo productivo. Eso es increíble. Bueno, ¿cómo andan? No quiero deprimirlos con esto. Quiero que detectemos esto para evitar las pasiones tristes. La veo la cara de la Caro. Pobre, lo padeció este encuentro la Caro. Perdón, Caro. ¿Alguien quiere decir algo? Si no, pasamos a las imágenes. Me gustaría que abran el archivo que les envié y la idea es pensar con imágenes un ratito y que charlemos todos. Si abren el Power, bueno, van a ver que la idea es, como les decía, pensar con imágenes todas estas cuestiones que hemos hablado, estos ideales, estos imperativos, detectarlos, verlos, estas ideas del pensamiento positivo, de la empresa de sí, y vamos a ver cómo invaden todos los ámbitos. ¿Lo tienen? ¿Podemos empezar? Alguien avíseme si quiere que esperemos, si no empezamos. Bueno, primero dice política, ¿no? Entonces veamos, avancemos, dices. Scioli recordó a no sé quién y lo destacó como un emprendedor y figura incansable. René Favaloro fue un emprendedor de la vida. Scioli ponderó el espíritu emprendedor de los jóvenes. Scioli incentiva a jóvenes emprendedores por más producción y oportunidades. Y miren cuando murió Mauro Viale, murió un periodista de COVID que trabajó hasta 2 días antes de morirse de COVID. Mauro era un emprendedor de la vida. Fa, qué feo que te digan. Yo cuando me muera, digan cualquier cosa antes que fui un emprendedor. Por favor, se los pido. Si no, me los voy a presentar y los voy a hacer macumba desde el más allá. No me van a decir que fui un emprendedor de nada. Macri, la imagen siguiente. Macri se reunió con emprendedores. Macri, me siento un emprendedor, me identifico mucho con los emprendedores. ¿Quién es el nuevo emprendedor favorito de Macri? Bueno. Para las personas que no son de Argentina, quiero contarles que en esta última elección estaba Macri versus Alberto, pero en la anterior estaba Macri versus Scioli, ¿no? O sea, que en ambos, y por eso la imagen que sigue, el debate presidencial, y la imagen de Homero diciendo son lo mismo. No me digan que no es muy representativa. Bueno, o sea, en ambos lados de la grieta famosa esta, que en teoría existe entre la derecha y la izquierda, entre lo que quienes se autodenomina izquierda, o progresismo, lo que sea, en realidad hay una base común. Porque Claudio María Domínguez no está en TN, sino que está en C5N. Lo mismo ocurre en Estados Unidos con otras cosas. Pienso, por ejemplo, vi hace poco el documental de Jeffrey Epstein, este multimillonario que era un perverso total, que violó no sé cuántas cientos de miles de mujeres, y tiene fotos con Clinton, y tiene fotos con Trump.
Mira vos. Bueno, las que son las casualidades. Bueno, después la imagen siguiente es Macri besando la pata de la vieja, que esto ya lo hablamos, esto más que vinculado a lo que di yo, está vinculado a lo que dio la Juli, ¿no? El lavado de pies católico, el humillarse porque en este momento Macri estaba por perder la elección, entonces miren cómo me humillo por el voto, es muy cristiana, esta imagen, Caro, tenés que hacer algo con esta imagen, transformarla en arte, por favor, te lo pido. Es muy cristiana, a mí me dice un montón. Yo quiero que hagamos cosas onda León Ferrari, o sea, León Ferrari se murió, pero hay que continuar esa obra. Y esta imagen tiene que ser parte de eso. Porque ¿cuándo se ha visto un candidato a presidente besando pata? Como el Papa, en la semana esa de no sé qué de lavado de pata. Bueno, avancemos. Salimos de la política. Ya vimos que en la política está el neoliberalismo, en todas sus variantes, en todos los partidos. Vamos al psicoanálisis, ya lo mencioné. Esta es la frase que les mencioné el otro día. No sé qué hacer, y el psicoanalista lo corrige, no sé hacerme cargo. ¿Y si nos responsabilizamos? Bueno. Acá está de nuevo Nietzsche, construirle una memoria al hombre para hacerlo responsable. Acá seguimos, avanzamos la imagen que sigue. Este es un meme de psicoanalistas rancios, porque ahora los psicoanalistas hablan de elección inconsciente, de goce mortífero, ¿no? Pulsión de muerte y de responsabilidad subjetiva. Entonces, el meme dice, cuando leo todos estos conceptos y aparece Lacan, esos términos me hacen reír. Es buenísimo este meme. Amo este meme, es lo máximo. Este está robado de psicoanalistas rancios. Avancemos. La que sigue. Miren esto. Todo esto es publicidad que me aparece en Instagram. Nada de esto lo busqué. Aparece la psicóloga con el paciente. Todo muy progre. Este es progre. Menos excusas, más acción. Y dice el paciente, no sabía qué ponerme. Se me pasó la fecha. Dije que me sentía mal. No fui porque todos tienen más nivel. Y la psicoanalista le dice, menos excusas y más acción. Me encanta. ¿Cómo va a decir eso? ¡Qué burra! Póngale 0. Imagínense. Bueno, por eso en la que sigue están unos memes que hice yo haciéndole burla a esto, porque de esto hay que reírse, hay que sacar pasión alegre. Miren, de toda esta cochinada se puede sacar alegría. Vamos, hay que hacerlo. No nos podemos hundir en la tristeza de las lógicas neoliberales. Hay que hacerle un poquito de bullying, hay que reírnos, hay que tener una actitud más cínica, en el sentido de la antigua escuela, de la Grecia antigua. Entonces le puse este meme a la publicación, dice, cuando te autopercibís psicoanalista, pero haces coaching y crees que por decir todes estás a salvo de la racionalidad neoliberal. Y el otro dice, es como que la puse a hablar a la psicoanalista. Menos excusas ir a laburar. No seas vago. Vamos, vamos, que hay que producir para la sociedad. No seas cagón. O sea, me encanta que la psicoanalista diciendo eso. Bueno, mamarracheo. La que sigue, avanzamos a la diapositiva siguiente. Miren esta. Ir a terapia es cool. O sea, hay que hacerlo porque es cool, ¿no? Si no fuera cool, ¿qué pasa? Bueno. Pero sigue, es un acto de responsabilidad, de amor propio. La responsabilidad otra vez. ¿Por qué esa palabra tiene tanta buena prensa? Sí, un espanto. Bueno, seguimos. Política, psicoanálisis, ahora vamos espiritualidad, esoterismo, tarot y astrología. Ay, la Caro se está cagando de risa. Bueno, primero, Claudio María Domínguez. Bienvenido a Hacete Cargo, si se llama el programa. Avancemos, la que sigue. Astrología empresarial. Ay, Juli, yo sé que a vos te gusta la astrología, pero mira, esto es mucha mamarrachada. Porque en la Edad Media la astrología, en el pasaje de la Edad Media a la Edad Moderna la astrología, fue reprimida. La magia, creer en la magia, creer en la astrología, creer en los días de mala suerte, fue reprimido por el incipiente capitalismo para meter a la gente al trabajo de todos los días, ¿sí? Para matematizar el tiempo, para producir lo que se suele denominar como el desencantamiento del mundo, porque si hay un día de mala suerte no vas a ir al trabajo, entonces es anticapitalista. Pero así como en ese momento la magia
y la astrología fuera una resistencia a la implantación del capitalismo, hoy no lo es y es fácilmente reapropiable, reterritorializable, asimilable por el sistema. Entonces hoy sí te pueden vender astrología empresarial. La astrología ya no es ninguna resistencia ni ningún peligro para el capitalismo. Esto lo dice Federici en Calibán y la Bruja. Seguimos. ¿Cómo Mercurio retrógrado afecta a tu empresa? La que sigue, la carta astral de la empresa. Es un montón. Miren, astrología empresarial. Miren la descripción. Ay, qué salseo. Qué vergüenza ajena. Las empresas tienen su nacimiento en el momento de su constitución legal. Allí nace su personalidad y mapa de ruta para el estudio astrológico. Se analizan todas las áreas y aspectos bajo un enfoque de negocios, como estructura de dinero, marketing, sociedades, riesgo, entre otros. Bueno, la carta empresarial va vinculada al mapa astral del fundador o dueño. Bueno, me encanta. Me encanta. ¿Qué quieren que les diga? Yo podría estar así horas hablando de esto, porque la vergüenza ajena es un sentimiento que hay que reapropiárselo, porque no, porque bueno, si no, ¿de qué nos vamos a reír, no? Seguimos, astrología financiera y Feng Shui. Bueno, avancemos. Carta natal de la empresa o negocio. Sigamos. Bueno, otro ámbito ahora, publicidad. Miren, en esta quiero escucharles. Adidas, nada es imposible. Personal, que todo suceda, hagamos que todo suceda. Ven todo el tiempo el romper límites. Ojo, hay muchos psicoanalistas rancio que le dice romper límites al matrimonio igualitario y a no tener una configuración heteropatriarcal. Se confunde a veces y a veces hablan de romper límites y se están refiriendo a personas que no son heteronormadas. Para mí esto es la idea de romper límites, destapar felicidad. Hagamos que todo suceda, nada es imposible. Romper límites, gozar más. Pero cuidado, porque a veces cuando los psicoanalistas rancios hablan de romper límites, de vivir en la época de la perversión, no hacen referencia a esto. Hacen referencia a dos lesbianas o a dos putos casándose. ¿No? ¿Comentarios? Interrumpan, por favor. Avanzo. Educación. Esto está en todos los ámbitos. Acá se lee muy chiquito, está muy chiquita la letra, pero dice arriba, humanidad emprendedora. Me encanta. Universidades financiando todos estos movimientos de emprendedurismo, emprendedores conscientes. Seguimos, obras sociales. Acá, obra social. Coaching en oratoria y cuidado de la voz. La felicidad es una cuestión de actitud. Esta es mi obra social. La felicidad es una cuestión de actitud que solo depende de nosotros. Y pensarla como una pequeña semilla que vamos cultivando día a día. Bueno, en fin, ya basta. Ah, sexología. Esta es la que les contaba del uso responsable del vibrador. Acá está la nota que les... Bien. Sigamos, vamos rápido. Merchandising, internet, redes sociales. Que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Miren Sonría lo estamos filmando. Yo no puedo creer que esto exista, el Sonría lo estamos filmando. Es vigilancia e imperativo de felicidad en un mismo cartel que te lo muestran. Sonría lo están... ¿Por qué tendría que sonreír si usted me está filmando? No soy Susana Jiménez. Estoy haciendo fila en un kiosco. ¿Por qué tengo que sonreír si me están filmando? Bueno, el camino al éxito es la actitud. Bueno, duerme con un sueño y levántate con un objetivo. Miren la taza del oso. Taza con superpoderes para borrar las ojeras del oso panda. No hay que tener ojeras, no hay que tener arrugas. Esto es muy viejofóbico. Todos estos discursos son muy de lo pulido, de lo limpio. Nunca, todo lo que es el vómito, la caca, el pis, la vejez, todas las cosas que son parte del cuerpo son absolutamente rechazadas. Es un rechazo de lo que somos, que es nuestro cuerpo. Solo tendrás éxito si crees que puedes tenerlo. Bueno, todo esto no resiste el menor análisis. Es infantilización del sujeto, es lo que Lacan llamó el niño generalizado, es la negación de lo desagradable, la negación del conflicto, la negación de lo sucio.
de la muerte, de la vejez, de la enfermedad, que son parte esencial y fundamental de la vida. Y siempre, detrás de estas frases hippies, buenistas y naturalistas, hay un fascista, capacitista. Hay que desconfiar mucho de los hippies, siempre voy a decir eso. Continuamos, la que sigue. Miren esta escalera, porque es lo máximo. Vive eternamente, ama siempre, relájate a menudo. O sea, ¿cómo va a ser sé feliz? Son consignas contradictorias. No se puede obligar a alguien a ser feliz, ni a relajarse, ni a ser espontáneo. Lee más, preocúpate menos, trabaja fuerte, trabaja duro, mantente fuerte, come saludable, ejercítate a diario, piensa en positivo. Mierda. En la vida hay que buscar paz mental, equilibrio emocional, satisfacción sexual y libertad intelectual. Y lo demás es vanidad y pérdida de tiempo. Y pero ¿cómo qué de más? Si hay que hacer todo. ¿Dónde está? ¿Qué de más? Además, pérdida de tiempo. Ahí ven, la relación con el tiempo. Bueno. Gmail, avanzamos diciendo, sé más productivo con Gmail. Bueno, y acá tengo más salseo. Acá cosas que no les van a gustar. Feminismo. Día Mundial del Emprendedurismo Femenino. Esto está está calando muy profundo dentro de la comunidad LGBT y del feminismo. ¿Por qué? Porque durante muchísimo tiempo la comunidad LGBT y las mujeres hemos sido inferiorizados e inferiorizadas. Se nos ha hecho sentir una mierda, que estábamos fallados por dentro, inferiores, en una posición de sumisión. Y el neoliberalismo se va a aprovechar de todo esto, se va a aprovechar de nuestra necesidad de reconocimiento, se va a aprovechar de nuestras miserias, de nuestros dolores, de nuestros resentimientos. Y se va a aprovechar de esto para vendernos que podemos ser grandes empresarios y empresarias, que podemos pisar cabeza igual que lo hacen los hombres blancos, heterosis, empresarios europeos, que podemos ser el gay musculado y a la moda, Ricky Martin, perfecto, sin ninguna falla, aunque toda nuestra vida se nos haya dicho que teníamos una falencia, que éramos enfermos y que éramos una mierda. Bueno, ahora todo eso se trata de sobrecompensar con todo esto. Por eso el puto tan divino. Es una sobrecompensación. El puto divino que trabaja, es súper empresario, súper musculoso, divino, espléndido. Está sobrecompensando todo eso que le dijeron desde la infancia, que era una mierda, que estaba fallado. Es una sobrecompensación absoluta. ¿Por qué hay que hacer tanto? Bueno, porque en el fondo hay un esquema de interpretación de la realidad que te dice que seguís siendo una mierda. Si no, ¿por qué? Todo el tiempo más, cada día más. Dije en el fondo, no me gusta esa palabra, porque así que volvamos a la idea de interioridad. Más que en el fondo, podríamos decir, en el modo de interpretar la realidad. Hay un esquema, ¿no? de inferioridad. Eso. Y miren una cosa más. Esto se ve mucho en relación al feminismo y a la comunidad LGBT. Por un lado, se nos hace asociar felicidad con triunfo, con éxito y con visibilidad. Van a ver, está lleno de publicidad de visibilidad LGBT, visibilidad de mujeres en los puestos jerárquicos en empresas, que yo ya sé lo que es el techo de cristal, ya no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la publicidad de la visibilidad. Sin embargo, vivimos en el capitalismo de vigilancia. Y en el capitalismo de vigilancia se nos invita a luchar por la visibilidad. O sea, servidumbre voluntaria, de nuevo. Y fíjense que así como a la comunidad LGBT y a las mujeres se nos invita a la visibilidad, por otro lado, el fascismo todo el tiempo se está invisibilizando. Un ejemplo, Ivana Nadal, para mí es fascista, aunque ella no se perciba fascista. Su discurso es fascista, es capacitista, es eugenésico, pero está disfrazado de esquipismo, buena onda, entonces no se percibe como fascismo. Otro ejemplo, Biondini. Biondini, ustedes saben que está, vinculado al partido nazi de Argentina, pero ese partido nazi, ¿cómo se llamó en un momento? Bandera Vecinal.
no te da bandera vecinal, o sea, algo vecinal, a mí me da, no sé, un barrio, el presidente de un barrio que buscan poner columpios en la plaza. Y sin embargo es el nombre del partido nazi, bandera vecinal, o lo fue en algún momento. Entonces se nos invita a las mujeres, a la comunidad LGBT, a la visibilidad, mientras que el fascismo se invisibiliza. Esto es peligrosísimo. Y esto está muy encauzado por el Estado. Continuamos. Megaminería, miren esto, qué salseo. Presentación del libro Minería Positiva. Una propuesta para repensar la comunicación. Bueno, megaminería positiva. Y todo esto, de todo esto se puede hacer parodia, se puede hacer cinismo, podemos tomar y hacer algo alegre con todo esto. No quiero que nos quedemos en las pasiones tristes, por favor se los pido. Podemos reapropiarnos de esto, y esto es lo que le decía a la Caro la otra vez y se lo repito ahora. Intervenir estas imágenes, ser iconoclasta, que lo hagas vos. Yo no quiero ser mansplaining, yo no soy un pedo de arte. Yo te tiro la propuesta y fíjate si te pinta hacer algo. No quiero ser mansplaining, no sé nada de arte, no es mi ámbito. Pero miren estas imágenes que son ejemplos de la propuesta de intervenir estas imágenes. No llegar a fin de mes es un estado mental, me encanta. Después, la imagen siguiente, civilización occidental y cristiana, del gran León Ferrari. Esta imagen la puse más que por el neoliberalismo, por la parte del cristianismo que trabajó la Juli con Nietzsche, ¿no? Me encanta, a mí me dice un montón esto, ¿qué quieren que les diga? Ustedes saben que una vez León Ferrari, hablando de la cultura de la cancelación, vino a Mendoza, al sur de Mendoza, que les cuento para quienes no son de acá, que es muy, muy conservador el sur de Mendoza. Y presentó esta obra y se le hicieron cagar. Fueron grupos cristianos y se la rompieron. Me encanta. O sea, los progres son todos buenitos y los cristianos andan rompiendo obras de arte. El mundo al revés, ¿entienden? ¿Y saben qué dijo León Ferrari? Dijo, ahora la obra está completa. Ahora sí se completó la obra. Porque esta es una obra sobre la tolerancia y la intolerancia. Entonces, con la intolerancia de los cristianos que rompieron todos estos cuadros, se terminó de completar la obra. Eso es resignificar lo que te pasa. La complicidad, que es complicada. Sí, siempre le han roto obras a Ferrari. Bueno, miren, nos quedan 5 minutitos. Yo ya terminé, porque nos queda una imagen de Tweety Piolín que dice, todo se puede lograr con un poco de clonazepam. Me encanta, porque esas son las típicas imágenes que mandan mis tías todos los días. Feliz lunes, feliz martes. Con imágenes todas así llenas de colores amorosos y amables. Y esta me hizo acordar mucho a eso. Quiero escucharles. ¿Les sirvió el taller? ¿Les gustó? ¿Pudieron vincular la primera parte con la segunda? ¿Quieren decir algo sobre la racionalidad neoliberal? Sobre las patologías que vimos. Quiero escucharles. ¿Alguien quiere decir algo? Pueden levantar la mano o pueden intervenir directamente, como quieran. Un feedback. Un feedback les pido. Yo terminé usando una cita de Nietzsche para la tesis, cuando está hablando de la física moderna. Así que nada, me llevo eso. Y después, nada, la verdad que estuvo buenísimo. Y sí, también se me venía mucho Lacan también a
hegemónica, bronceadita, con todo atrás limpito. No hay mejor, no hay producción más acabada del poder y no hay mayor sujeción que quien se cree libre. Quien se cree libre es quien más está sujetado, paradójicamente. Porque está tan sujetado que deja de creerse libre. No la ve ni cuadrada. Sí, la libertad como trampa. Igual que encima que cuando la ves, como decías vos, tampoco podemos dejar de estar atravesados. O sea, yo termino este curso, voy a jugar el juego y me vuelvo a poner una conferencia atrás. O sea, pero bueno, parece que el estar, aunque sea advertido, para no seguir reproduciendo algo de eso, porque si no. Sí, tenernos paciencia. Los cambios no son de un momento para el otro. Los cambios tienen etapas. Podemos estar precontemplativos y no ver el problema, a pasar a estar contemplativos y ver el problema, a pasar después a prepararse y pensar posibilidades de cambio, para después pasar a la acción. Después hay que mantenerla la acción. Los cambios tienen muchas etapas, diría Don Prochaska. Y a veces se vuelve para atrás, no es una cosa progresiva de siempre, así que está bueno, sí, tenerse paciencia. ¿Qué vamos a hacer? Duros encima con nosotros. ¿Cambiar la lógica neoliberal? No, eso sería otro imperativo, si lo pensamos así, ¿no? Bueno, no sé, no quise deprimirles igual con esto. Quisiera que detectáramos esto para evitar lo más que podamos caer en las trampas de las pasiones tristes, pero de ninguna manera es deprimirse la idea. No sé, ¿qué sensación les produjo a ustedes? ¿Qué emoción? Mira, pensaba que esto no sé a qué te referís bien con las pasiones tristes, pero yo creo que transitar el malestar advirtiendo todo esto es justo, es lo que yo quiero hacer, o sea, no quiero no sentir malestar, porque es que la cosa está para el orto. Perdón por hablar así, yo estoy resacada esta semana, o sea, no puedo ser un poco más lúcida para decir algo tan obvio. Digo, quiero sentir un malestar, no ser atravesada ni anulada por ese malestar, pero decir, sí, joder, o sea, me hace mal, qué bajón, y bueno, o sea, si no, iban a nada. Totalmente, sí. Con pasiones tristes me refería así como hundirse y que haya sido un bajón el encuentro. Pero sí, es verdad, a veces hay que transitarlo. Sí, totalmente, Caro. No, el encuentro está buenísimo, el encuentro me parece que puede funcionar como un despertador también, es un revelar, despertar, mirar, abrir, pero sí, estamos siendo parte de esto y cada uno irá viendo por dónde. Melanie Klein, Caro, te cuento, hablaba de la posición esquizoparanoide y de la posición depresiva. Y en la posición esquizoparanoide tenemos escindido lo bueno de lo malo, separado. Entonces, el mundo del positivismo, no sé qué, y lo negativo separado. Es más evolutivo, entre muchas comillas, pero es más evolutivo, es más avanzado dentro del pensamiento kleiniano, el paso siguiente, que es la posición depresiva, que no significa tener depresión, sino unir esos dos y ver que son parte de un mismo objeto, el pecho bueno y el pecho malo, en Klein. Pero es contemplar lo bueno y lo malo de una misma cosa. Bueno, en este caso el capitalismo más malo que bueno, pero en esa unificación se produce lo que Klein llama la posición depresiva. Entonces, si a todo este mundo del positivismo y de la positividad y tal, ahora la reflexionamos y la hacemos pensar de otra manera, y la pensamos de otra manera, y incluimos todos esos aspectos negativos y problemáticos y patológicos que hemos visto en estos encuentros, bueno, se produce esa aproximación entre esos dos polos, se produce ese encuentro, se produce esa integración que Klein vincula a la posición depresiva, porque te entristece saber que eso
que te da cosas buenas, entre comillas, o sea, estoy haciendo una extrapolación, en este caso el capitalismo, que te da muy pocas cosas buenas, te da tantas cosas negativas, o eso que del pensamiento positivo tiene este reverso. Esa integración, Melanie Klein lo vincula a una posición depresiva, que no es, repito, que no significa estar depresivo. Entonces sí puede ser que al pensar estas cosas tengamos que atravesar por emociones que no sean la de la manía, la alegría, y una alegría chota que no es una pasión alegre, sino una pasión triste, porque es el imperativo de felicidad.